Existen muchas personas que piensan que pueden burlar al destino. Sin embargo, a lo largo de nuestra vida ocurren acontecimientos que nos dejan marcados y eventos que desearíamos cambiar, pues sin darnos cuenta adquirimos deudas que tarde o temprano habrán de cobrarse, ya que al final no hay plazo que no se venza, ni fecha que no se cumpla. El relato tiene lugar en un pueblo cercano a Jesús María, ubicado en el estado de Aguascalientes. El protagonista de esta historia se llamaba Mateo, un joven que desde niño estuvo acostumbrado a la buena vida. Su familia había amasado una gran fortuna, aunque no precisamente de una manera honesta. Según contaban los pobladores, su abuelo había sido un reconocido taur, que además de dinero, llegó a ganar un rancho apostando con un hombre incapaz de controlar su afición por el juego. La pérdida fue tan devastadora que aquel hombre terminó quitándose la vida de un disparo en la cabeza, justo en el mismo lugar que algún día fue su propiedad. Su familia desamparada tuvo que abandonar el sitio sin dejar rastro alguno, y desde entonces nada más se supo de ellos. El rancho pasó a ser propiedad de la familia Esparza, y generación tras generación siguió en sus manos. No obstante, algo extraño rodeaba aquella herencia. El abuelo de Mateo, llamado Pedro, en su lecho de muerte advirtió a su hijo sobre una maldición que pesaba sobre la familia y sobre ciertos rituales que debían cumplirse al pie de la letra si deseaban conservar su fortuna y su estilo de vida. Para comprender el origen de aquellas advertencias, es necesario retroceder en el tiempo hasta la juventud de don Pedro. En aquellos años él era un hombre muy pobre. Sus padres, ya ancianos y enfermos, murieron sin poder recibir atención médica, pues no contaban con los recursos necesarios. La desesperación y la tristeza lo llevaron a tocar fondo. Sin nada que perder, decidió abandonar su hogar situado en una pequeña comunidad de Zacatecas, en busca de un mejor porvenir. Su camino lo condujo hasta Jesús María en Aguascalientes, donde se hospedó con uno de sus tíos y comenzó a trabajar ayudando en una cenaduría. Con esfuerzo y dedicación logró ganarse la vida, aunque su destino estaba a punto de cambiar para siempre. Con el paso del tiempo descubrió cosas nuevas y desconocidas para él en su vida anterior en el campo. Una de ellas fue el mundo del juego, una práctica que sellaría su destino y el de toda su descendencia. Cada noche, al terminar su jornada en la cenaduría, observaba cómo hombres adinerados se reunían para beber y jugar cartas hasta el amanecer, todo esto en compañía de su patrón don Guillermo. Pedro, que dormía en ese mismo lugar junto con su tío, solamente se limitaba a observarlos en silencio, completamente fascinado por aquel ambiente. A pesar de los consejos de su tío, su curiosidad y deseo de participar en aquel juego de cartas crecían cada vez más. Su patrón, que le tenía aprecio, solía hacerlo atender personalmente a él y a sus invitados, lo que incrementó más la atracción de Pedro hacia aquel mundo de apuestas. Con el paso del tiempo, Pedro logró reunir unos cuantos pesos producto de muchos meses de trabajo. Movido por la curiosidad y la ambición, decidió pedirle a don Guillermo que le permitiera ocupar un lugar en su mesa de juegos aquella noche. Don Guillermo, sorprendido al principio, lo dudó, pues sabía que las apuestas en ese lugar eran demasiado elevadas y temía que el muchacho no contara con los recursos suficientes para competir. Sin embargo, ante la insistencia de Pedro y viendo la determinación en su mirada, terminó aceptando que el muchacho participara. Aquella noche, quizás por pura suerte de principiante, o tal vez porque el destino así lo había dispuesto, Pedro logró un golpe de fortuna. En cuestión de horas ganó una suma considerable de dinero, una cantidad que equivalía a varios años de su sueldo. No podía creer lo que veía, pues por primera vez en su vida tenía en sus manos una pequeña fortuna, pero como suele decirse, lo que fácil llega fácil se va. Dominado por la codicia, Pedro no se conformó con lo que había ganado y decidió seguir jugando en las noches siguientes.
La suerte, sin embargo, pronto le dio la espalda. En poco tiempo perdió todo lo que había conseguido, quedando nuevamente sin un solo centavo, y aquello lo hundió en una profunda frustración. Una de aquellas noches, mientras fumaba un cigarrillo y se reprochaba su necedad, su mente se llenó de pensamientos muy oscuros. Se lamentaba por no haberse retirado a tiempo, sintiéndose vencido y humillado por el destino. Fue entonces cuando una figura femenina se acercó a él. Era una mujer de aspecto extraño, vestida con ropa colorida y adornos que tintineaban con el viento. Le pidió una moneda, asegurando que a cambio podría mostrarle su futuro. Pedro, incrédulo, decidió entregarle la última moneda que le quedaba, más por burla que por fe. Aquella mujer, que resultó ser una gitana, tomó su mano y, tras observar sus líneas, le habló con voz grave. Le dijo que veía frente a él la fortuna y la miseria tomadas de la mano, y que pronto tendría que tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Aquel encuentro marcaría el inicio de un destino maldito. Tiempo después, en su lecho de muerte, Pedro confesó a su hijo las cosas oscuras que había hecho a cambio de prosperidad. Con voz cansada le reveló el precio que había tenido que pagar. En una noche de luna llena, guiado por las instrucciones de la gitana, se dirigió a un cruce de camino cercano al rancho. Allí, ya entrada la madrugada, apareció una enorme cabra de pelaje más negro que la misma noche y ojos encendidos como brasas. La criatura se incorporó sobre sus patas traseras y se acercó lentamente con él. Pedro recordó las palabras de la gitana, pues debía cortar una de las patas de aquella bestia y tenerla en todo momento cerca de él. Así lo hizo, sellando con sangre un pacto que marcaría para siempre a su linaje. Desde entonces la maldición quedó escrita en el destino de su familia, y Pedro fue advertido de que tarde o temprano, alguno de sus descendientes pagaría el precio de aquel trato con las fuerzas oscuras. Pedro también le confesó a su hijo cómo aquella suerte, que alguna vez consideró una bendición, se había convertido en un lazo que lo mantenía atado a su propio destino. Aunque logró acumular una gran fortuna, el vacío y la infelicidad siempre reinaron en su hogar. Su esposa lo había abandonado por otro hombre, y ese golpe lo hundió en el alcoholismo, enfermedad que acabaría deteriorando su salud y su espíritu. Después de revelar todos estos secretos y justo antes de morir, el anciano Pedro entregó a su hijo un extraño objeto. Se trataba de una pata de cabra completamente seca, y le aseguró que debía llevarla siempre consigo, cada vez que apostara en un juego de azar. Le prometió que mientras la tuviera con él, la suerte jamás lo abandonaría. Hay un dicho que dice que la manzana nunca cae lejos del árbol, y en el caso de aquella familia se cumplía a la perfección. Raúl, que era el hijo de Pedro, y su propio hijo Mateo, no eran hombres de trabajo convencional. Ambos se dedicaban al mundo de las peleas de gallos y habían logrado hacerse un nombre en las principales ferias de todo el país. Eran reconocidos no solo por la calidad de sus gallos, sino también por su carácter fuerte y su temperamento explosivo. Más de una vez terminaron en riñas con otros galleros incapaces de aceptar la derrota, e incluso en varias ocasiones se vieron envueltos en balaceras. Sin embargo, la suerte parecía protegerlos siempre. Cada vez que regresaban a su rancho lo hacían triunfantes y celebrando en grande sus victorias. El lugar había crecido notablemente con los años, y los gallos recibían los mejores cuidados posibles. La prosperidad parecía sonreírles, aunque esa buena fortuna tenía un costo que pocos comprendían. Por otro lado, Isabel, que era la esposa de Raúl y madre de Mateo, vivía con una preocupación constante. Cada vez que su esposo y su hijo partían hacia las ferias, su corazón se llenaba de angustia. Sabía que aquel mundo estaba lleno de dinero, de apuestas y peligro, pero no era solo la violencia lo que la atormentaba,
pues también conocía las debilidades de los hombres de su casa. Tanto Raúl como Mateo aprovechaban aquellas giras para coquetear con cuanta mujer se atravesaba en su camino, algo que la llenaba de tristeza y resignación. A pesar de todo, Isabel encontraba consuelo en su fe. Era una mujer profundamente devota, y no pasaba un solo día sin elevar una oración por la vida y la salvación de su esposo y de su hijo. Era querida por todos en el pueblo, siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesitara, compartiendo lo poco o mucho que tenía. Esa bondad, sin embargo, era motivo de constantes discusiones con Raúl, un hombre orgulloso y egoísta, y acostumbrado a mirar solo por sus propios intereses. Mateo, por su parte, era el reflejo de ambos, pues poseía la oscuridad del carácter de su padre, pero también la luz y la nobleza heredadas de su madre. Una noche durante la feria de León, Guanajuato, ocurrió un hecho que cambiaría el curso de su vida. Tras una serie de victorias, los hombres que habían perdido grandes sumas de dinero contra los gallos de Mateo se enfurecieron demasiado. Eran individuos demasiado peligrosos, y aunque no atacaron de inmediato, comenzaron a seguirlos discretamente, observando cada uno de sus movimientos. Mateo, joven e impulsivo, ignoraba el poder y el secreto del amuleto de su padre. Raúl siempre le insistía que no se alejara de su lado, pero como suele suceder con la juventud, los consejos caían en oídos sordos. Una noche, mientras Mateo cortejaba a una joven, fue emboscado por aquellos hombres que buscaban venganza. Logró defenderse, pero recibió heridas graves. Raúl, desesperado, logró trasladarlo hasta un hospital, donde el muchacho quedó debatido entre la vida y la muerte. Al enterarse del ataque contra Mateo, Isabel cayó en una profunda desesperación y rezó día y noche por la salud de su hijo. Raúl, en cambio, no era creyente religioso y observaba a su esposa con ira contenida, pues cada vez que se hablaba de Dios parecía perder el control. Isabel no se rindió por ningún motivo, y sus plegarias surtieron efecto, pues con gran esfuerzo Mateo comenzó a restablecerse poco a poco. Durante su recuperación en el rancho, Mateo miró en una ocasión que su padre salía acompañado por 3 empleados fuertemente armados. La imagen lo inquietó demasiado, y corrió a contárselo a su madre. Entonces Isabel sintió la necesidad de revelarle el secreto que tanto había temido compartir. El amuleto que había traído suerte y fortuna a la familia también había ido secando el alma de su esposo y lo había alejado del hombre que ella había amado. Al escucharla, Mateo permaneció incrédulo. Él guardaba el recuerdo del abuelo Pedro como un hombre bonachón y bondadoso, y no quería creer que aquel objeto hubiera puesto en riesgo a su familia. Aunque le atraía la buena vida, también amaba sinceramente a su padre, y no deseaba que su padre siguiera el mismo destino oscuro de su abuelo. Decidió entonces que debía arrancar la raíz de aquel mal, así que planeó robar el amuleto. Observó durante días cómo su padre guardaba celosamente lo que aparentaba ser un pañuelo, sin llegar a ver su contenido. Aprovechando una noche en que Raúl llegó muy alcoholizado y descuidado, Mateo sustrajo el amuleto y lo ocultó junto a un árbol cercano. Al amanecer, la ausencia del amuleto fue descubierta, y Raúl estalló en violencia total. Insultó y maldijo a todos en la hacienda, y maltrató sin piedad a su esposa y a su hijo, exigiendo la devolución de lo robado con amenazas que helaron la sangre de Mateo. El joven, paralizado por el odio que vio en el rostro de su padre, casi devolvió el amuleto por miedo. Sin embargo, comprendió que si lo hacía, el alma de su padre nunca tendría salvación. Esa misma noche comenzó el calvario de la familia. Cerca de la madrugada estalló un incendio en el gallinero. Los trabajadores, completamente desesperados, apagaron las llamas, pero no pudieron evitar que los gallos más valiosos perecieran en el siniestro.
La tragedia agravó la tensión en el hogar. Raúl volvió a encararse con Isabel y con Mateo, asegurando que si no recuperaba el amuleto, absolutamente todos terminarían muertos. A pesar de las advertencias, Mateo se mantuvo firme en su decisión. Raúl, en cambio, no sabía qué hacer, pues podía sentir una presencia maligna acechando el lugar. Cosas inexplicables comenzaron a suceder en el rancho. Los árboles se marchitaban sin razón aparente, y los animales se enfermaban y morían, además que un penetrante olor a azufre impregnaba el aire. La desesperación consumía totalmente a Raúl. En un arrebato de furia golpeó brutalmente a su esposa, dejándola malherida. Mateo intentó defenderla, pero su padre estaba fuera de sí, y poseído por una fuerza descomunal también lo atacó, casi estrangulándolo con sus propias manos. Por un instante Raúl pareció recuperar la conciencia. Al ver a su familia maltrecha y aterrorizada, soltó a su hijo, quien jadeaba intentando recuperar el aliento. Se acercó tambaleante hacia ellos intentando pedir perdón, pero las palabras resultaron inútiles, pues el daño ya estaba hecho. Fue entonces cuando Mateo comprendió que debía poner fin a todo aquello. Decidido a romper la maldición, planeó destruir el amuleto esa misma noche. Isabel, aunque herida, apoyó la decisión de su hijo. Le recordó que no estaban solos, que Dios los acompañaba en su lucha. Cuando cayó la noche, Isabel y Mateo se prepararon para quemar el amuleto. Afuera, Raúl continuaba buscándolo sin descanso, mientras una extraña tensión se apoderaba del ambiente. Cerca de la medianoche, un estruendo estremeció el rancho. Se escucharon pasos pesados corriendo alrededor de la propiedad, acompañados de balidos que helaban la sangre. Parecía que una enorme bestia rondaba el lugar. Raúl, alarmado, salió con sus hombres fuertemente armados. En el interior, Isabel y Mateo encendían el fuego para destruir el amuleto, pero los ruidos se intensificaron, pues ahora se escuchaban sobre el techo de la casa. Afuera, los trabajadores comenzaron a disparar al aire sin saber hacia dónde apuntar, pero de repente uno de ellos gritó señalando hacia lo alto. Sobre el tejado se erguía una figura monstruosa. Una cabra gigantesca de pelaje negro y ojos incandescentes los observaba con fiereza. El terror se apoderó de los presentes, así que los hombres huyeron despavoridos, dejando a Raúl solo frente a aquella aparición. Dentro de la casa, Mateo, presa del miedo, le arrebató el amuleto a su madre, con la intención de devolverlo y salvar la vida de su padre. En ese momento la bestia saltó del techo, cayendo frente a Raúl con un estruendo que estremeció el suelo. Su voz resonó como un rugido gutural que desgarraba el aire y exigía el pago del pacto incumplido. Le recordó a Raúl que un trato era un trato, y que al perder el amuleto había roto su promesa, y que ahora debía pagar con todo lo que tenía. Mateo y su madre salieron corriendo al exterior, horrorizados ante la escena tan macabra. Isabel, armándose de valor, comenzó a orar en voz alta, invocando la protección divina, pero algo extraño ocurrió. Mateo parecía ausente, como si una fuerza invisible lo guiara. Sus ojos se tornaron completamente vacíos, y sin decir palabra alguna comenzó a caminar lentamente hacia la criatura, sosteniendo el amuleto entre sus manos. Raúl gritaba descontrolado, pero era incapaz de moverse para ayudar a su hijo. Los ojos de aquella horrible criatura ardían con una intensidad demoníaca, iluminando la noche con un brillo infernal. Sin embargo, el amor de una madre es una fuerza difícil de vencer. Isabel, llena de fe y desesperación, comenzó a llamar a su hijo por su nombre una y otra vez, hasta que poco a poco Mateo pareció despertar de su trance. Confundido, el muchacho contempló de cerca el rostro de aquel ser abominable. Su respiración era densa y pesada, su piel negra como el hollín,
y de su boca emanaba un hedor a carne podrida. Pero en medio del terror recordó las palabras de su madre y comprendió que no estaba solo. Con el valor que da la fe corrió con Isabel, mientras la criatura lanzaba un rugido ensordecedor e intentaba alcanzarlo con sus garras. En ese momento Raúl, dominado por la desesperación, se interpuso entre la bestia y su hijo. Con voz quebrada alzó el amuleto y se lo arrojó a la criatura, gritándole que ya tenía lo que tanto buscaba y que los dejara en paz. Pero las cosas no se iban a resolver de una manera tan simple. La criatura soltó una carcajada gutural que congeló la sangre de todos los presentes. Con voz profunda y resonante le dijo que ella nunca perdía y que esa misma noche su suerte y la de toda su familia llegaban a su fin. Antes de que Raúl pudiera reaccionar, la bestia lo atravesó con su enorme cornamenta, acabando con su vida al instante. El cuerpo de Raúl cayó pesadamente al suelo, mientras el fuego iluminaba la tragedia. Isabel entre lágrimas abrazó a su hijo, agradeciendo a Dios por mantenerlo con vida. Esa noche aquella familia pagó un precio demasiado alto por la ambición y la soberbia de un hombre. Y es que al final no importa el éxito ni las riquezas que podamos alcanzar, porque todo aquello que no proviene de Dios se convierte en una maldición.